Vamos a tener una predicación, un mensaje que se va a titular Una invitación a descansar en Él. Es bueno comprender que el descanso del Señor es peculiar, no es un descanso como el que hay en el mundo, porque la palabra del Señor dice que la paz de Dios, el descanso de Dios y todo lo relacionado a esta tranquilidad sobrepuja todo entendimiento. El humano no puede comprenderlo, y los métodos racionales, filosóficos, religiosos para comprender a Dios no sirven, porque la mente del humano es finita y quiere comprender a un Dios infinito. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Mateo 11, 25 al 30. Vamos a leer desde el versículo 20 para tener un poco de contexto, para saber... ¿Mateo cuánto? Mateo capítulo 11, versículos 20 al versículo 30. Mateo 20, 11 al 30. Puestos de pie, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a esperar a nuestro pastor. Va a ser una lectura en conjunto. Empecemos. La palabra del Señor dice así: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechas muchas de sus maravillas. Mateo capítulo 11, versículo 20. ¿Lo tienen todos? Sí. Ya, leamos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechas muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido, diciendo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueron hechas las maravillas que han sido hechas en vosotros, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto, os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada, porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y los hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues que así agradó en tus ojos. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoció a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pueden tomar sus asientos. Cuando el pastor Ángel me comentó sobre su operación, me di cuenta que era un día que era cercano a una prueba que yo tenía. Yo tenía una prueba de Derecho Constitucional el día martes, el pastor tenía su operación el día martes. Y esto implicaba que yo tenía que pasar ciertas noches estudiando, específicamente la noche del sábado anterior, o la de ayer, de la anterior. Así que Derecho Constitucional, en especial el ramo con el profesor que yo elegí, porque en mi universidad se pueden elegir profesores. Tengo un ramo que sería Derecho Constitucional y tengo una opción, una baraja de 8 profesores. A mí se me ocurrió irme por el más difícil, solo a mí se me ocurriría eso. Así que este profesor me mandó un cedulario de 93 preguntas. Tenía una semana y en ese momento me quedaban días porque mi prueba era el martes, sábado, domingo, lunes, martes. El problema es que cuando yo estudio, yo no cuento el domingo, sábado, lunes, para preparar una prueba de 93 preguntas. Oral, me siento, hay una comisión del frente y tengo que resolver. Es problemático porque tengo que darme el tiempo para resolver toda esta materia. Son 93 preguntas, no es menor. Tengo que resolverlas, después debo aprenderlas de memoria. Y me pueden preguntar cualquier cosa, porque hay una tómbola donde sacan un numerito, me dicen pregunta número 25. Dígame.
Es grave porque requiere un esfuerzo muy grande. Y yo, para estudiar, suelo venir acá, donde están ustedes. Vengo a la iglesia a estudiar, donde está sentado mi hermano Claudio. Allá me siento. Y de repente ahí, y empiezo a darme vueltas por la iglesia, empiezo a caminar. Y llegó un punto, 11 de la noche, día sábado, donde mi cabeza ya no daba más. Compré cosas para comer, para quedarme hasta las 3 4 de la mañana, pero mi cabeza llegó a un límite. Yo empecé a estudiar a la 1 de la tarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 horas seguidas estudiando. Así que mi cabeza llegó al límite, no me daba más. Y yo, sentado mirando al piso donde está sentado mi hermano Claudio, veo este versículo de acá arriba. Venid a mí. Y yo dije, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo salí a descansar. Nunca, desde que yo llegué acá en febrero, había mirado ese versículo en perspectiva con la Biblia. Yo siempre leo, venid a mí. Y justo está esta imagen acá atrás que dice ya, venid a mí. Pero el trasfondo que tiene este versículo, que fue lo que acabamos de leer, tiene algo con un significado mucho más potente. En fin, me arrodillé, oré, le entregué mis cargas al Señor, le entregué mi trabajo y mi pesar intelectual al Señor, me estuve orando, pude estudiar un poco esa noche, el domingo no estudié, el lunes estudié el día completo, me presenté el martes a dar mi prueba, me fue excelente, me fue muy bien. Ahora, hago esta introducción precisamente porque me sentía tan mal que yo no me quedé solo ahí. Caminé y caí ahí, en ese piso, viendo ese pasaje, leí el salmo que está ahí abierto en la Biblia, y yo de verdad me sentía mal. Tanto lo que hay que aprender, que yo ya estaba con mucho peso encima, además de que esta cosa no es solo estudio, uno trae problemas también. Así que es grave, y en medio de esta angustia aparece el Señor con su palabra. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Bueno, mis hermanos, hay que entender que el núcleo del Evangelio es lo que dice 1 Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús afirmó que vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Esta es una declaración que Jesús hace en Lucas 19:10. Les dice a los hombres que debido a Él es el pan de vida, que los que vienen a Él nunca van a tener hambre, y también que los que creen en Él nunca van a tener sed. La mujer samaritana, y también en Juan 6:35 esta declaración se va a dar por nuestro Señor Jesús. Puesto que Jesús es la luz del mundo, y aquel que lo sigue no puede andar en tinieblas, no va a andar en tinieblas, sino que va a tener esta lumbre, esta luz de la vida. Y que Jesús, también se dice en los evangelios, es la resurrección y la vida. Los que creen en Él, aunque estén muertos, vivirán. Todo esto se da en Juan. El mensaje de salvación es de lo que se trata la Biblia completa. La promesa de Dios para Adán y Eva, como veíamos en la mañana, después de la caída, fue una promesa que se va a dar en Génesis 3:15, cuando se dice que la descendencia de la mujer va a herir a Satanás en la cabeza, a la serpiente. Esta ilustración de la conquista, de esta conquista que se representa entre Cristo y Satanás, porque Cristo está mucho más arriba que el diablo. Por medio de Isaías, el Señor Jesús iba a declarar: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Isaías 45:22. Y también se dice en el capítulo 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Entre las últimas palabras de la Biblia está una invitación final de Dios hacia la humanidad, en Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida de balde. ¿Qué es de balde, mi pastor? ¿Qué es de balde? Gratis. Gratuito. Versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. En aquel tiempo puede significar una invitación de Jesús que fue dada inmediatamente después del reproche que le hicieran a Corazín, a Betsaida y a Capernaum. ¿Por qué leímos desde el 20 y no desde el 25? Porque Jesús no parte de este llamado de misericordia. En el 25 parte desde la misericordia y el amor, pero antes hace una reprensión. A Corazín, a Betsaida y a Capernaum,
fin de aprovechar cualquier interés en la salvación que estas palabras pudieran generar en el oído del oyente. También es posible que Jesús estuviera repitiendo una invitación que hubiera hecho en otras ocasiones y lo que va a seguir haciendo a lo largo de su ministerio. Jesús vino a eso, a anunciar el Evangelio. En este caso, Mateo llama aquí la atención a lo que pudo haber sido la última invitación de Jesús durante su primer y principal ministerio en lo que fue Galilea, mientras ofrecía a las personas una última apelación e invitación a que estas personas fueran salvas. Una última invitación a arrepentirse de sus pecados y a creer en Dios. Después de la innumerable realización de milagros, sanaciones que estuvo haciendo nuestro Señor Jesús para mostrar así su divinidad y acreditar su identidad como el Mesías, después de predicar en detalle el mensaje del Evangelio y de la vida cristiana, y después de haber enviado a los 12 y después enviar a los 70, los habitantes de Galilea tuvieron una oportunidad mucho mayor para así poder aprender de Dios y del camino de la salvación, una oportunidad mucho mayor que cualquier otro pueblo en la historia hubiera podido tener, antes o después de este mensaje. Pero a pesar de esta gran oportunidad que tenía el pueblo de Galilea, casi todos rechazaron a Cristo, casi todos rechazaron el mensaje que traía Cristo, ya sea por ser hostiles, quizás por indiferencia, y si lo relacionamos, no es nada diferente a lo que pasa hoy en día. Hoy en día la gente también rechaza este mensaje de forma hostil, de forma ingenua. Y a pesar de que la nación le había dado la espalda a Jesús, el Mesías esperado, él seguía ahí. Él seguía llamando a ese remanente que estaba cansado de llevar estas cargas pesadas, estas cargas espirituales, y que intentaba reposar en la gracia de Dios. El periodo de popularidad de Jesús ya estaba terminando. Cada vez la oposición de Jesús iba creciendo en cantidad y en intensidad, crecía en número y crecía en fuerza. Como Jesús pronto iba a dejar claro, las únicas alternativas posibles son aceptación o son rechazo. Una persona está por Cristo o está en contra de él. Esto va a ser tajante, sale en Mateo 12:30 o Marcos 9:40, lo pueden buscar si quieren. En consecuencia, la enseñanza de Jesús se dirigía cada vez más específicamente a aquellos que lo estaban aceptando o lo rechazaban. Uno no puede ser tibio. Uno o acepta el mensaje de Cristo y vive para él, o lo rechaza y vive para la servidumbre del mundo. Uno al lado del otro son mensajes de juicio, pero también son mensajes de compasión. Pueden ser mensajes de advertencia o mensajes de aliento. Tal como vemos aquí, Jesús acaba de presentar al Dios de juicio y de ira, como se ve en el versículo 20 al 24. Pero ahora, uno va a cambiar de faceta y vamos a mostrar al Dios de amor y de misericordia. Respondiendo, Jesús dijo, es un modismo hebreo que significa hablar abiertamente, a diferencia de hacerlo de manera privada, como yo lo podría hacer con Olivier, con el pastor, con el hermano Héctor, con el hermano Claudio. Lo vamos a compartir de manera abierta, a puertas abiertas sin que nadie nos limite. La invitación de Jesús a seguirlo se puede ver manifiesta acá, porque esta invitación a seguir el Evangelio, esta invitación a seguir a Jesús no es cerrada, no es particular, es una invitación universal, es abierta a todo el mundo, que llegaría en las condiciones de Dios. La oración de Jesús a su Padre estaba destinada a ser escuchada por creyentes potenciales. Y cuando Jesús ora, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, Jesús llamó la atención tanto a su relación única con el Padre, debido al control soberano que Dios tiene sobre la salvación del cristiano. La salvación es una provisión del cielo y de la tierra por parte del Señor, y no un resultado de sabiduría, no es un resultado de planes, no es un resultado de propósitos, no es un resultado de poder humano, porque la salvación depende de Dios. Y por esa razón, por esa verdad es que Jesús parte de su oración diciendo te alabo. A todo fiel creyente, y esto quizás no ha pasado a muchos de nosotros, nos desilusiona que más personas nos respondan al llamado de salvación, por lo que uno empieza a preguntarse, a cuestionarse qué más podría hacer, qué nuevo enfoque puedo tomar, qué otros métodos puedo usar, qué hago para que este mensaje del Evangelio sea mucho más claro y sea más convincente para que todas las personas que están allá afuera puedan estar acá sentados con nosotros. Sin embargo, el siervo de Dios, nosotros tenemos que saber que algunas personas van a rechazar a Cristo sí o sí, sin importar lo claro, sin importar lo excelente que sea el predicador, sin importar lo sensible y poderosa que la presentación del Evangelio pueda ser. Si los hombres pudieron rechazar, hermanos, la invitación del Evangelio, dichos por los labios de nuestro Señor Jesús que nos espera a nosotros.
Y en medio de milagros asombrosos y de autenticación, nosotros cuando salimos a predicar no hacemos sanaciones, no hacemos milagros, y mucho menos no somos el Señor Jesús. Si lo rechazaron a Él en medio de todo ese contexto, ¿qué nos espera a nosotros? Tenemos que depender del Señor. Difícilmente podemos esperar que toda persona que oiga nuestro testimonio imperfecto caiga a los pies de Cristo. Lloramos por quienes no quieren ser salvos, como nuestro Señor lloró por Jerusalén cuando los habitantes de ahí no lo recibieron. Pero también, al igual que Cristo, debemos alabar a nuestro Padre Celestial por todas las cosas que Él hace, porque todas estas cosas están bajo su control divino y porque el plan soberano de Dios aplica para todo. El mundo no está desligado de este plan, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso su propio pueblo no puede frustrarse. El rechazo que los hombres hacen a Cristo va a demostrar el fracaso de los hombres, no va a demostrar el fracaso de Dios. La soberanía de Dios debe ser la idea principal en la mente de todo cristiano. Nuestra mente debe estar repleta de Dios. Nuestra mente debe estar repleta de que Dios tiene el control por sobre todas las cosas, para que así estos afanes del mundo puedan irse. Debemos recordar confiadamente que su plan siempre va a estar en curso y que hasta el rechazo más vil, malvado, vengativo y cínico de nuestro testimonio nunca va a alterar la programación que tiene Dios ni va a frustrar el propósito que tiene Dios. Por más cosas que yo haga, el plan de Dios va a seguir porque su voluntad es perfecta, es inmutable también. Nuestra responsabilidad es simplemente hacer que nuestro testimonio sea fiel, como dice 1 Corintios 4:2. Es responsabilidad única de Dios que este testimonio sea eficaz, pero nuestra responsabilidad es ser fieles a su palabra, ser fieles a su mensaje. Debido a que Jesús tenía una confianza inquebrantable en la voluntad perfecta de su Padre, Jesús pudo descansar en esa voluntad y ofrecerle alabanza sin importar las respuestas que las personas dieran a la entrega del Evangelio que estaba haciendo Jesús. Porque cuando Jesús invitó compasivamente a los oyentes a venir a Él y ser salvos, estableció 5 elementos esenciales que van a construir lo que sería la verdadera salvación, o estos elementos a una verdadera invitación que se puede ver en Jesús. Versículos 25 y 26, 25 parte B. Y hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues, y así agradó a tus ojos. La causa específica que produce alabanza a Jesús es la sabiduría soberana de Dios al esconder estas cosas de los sabios, de los entendidos, más bien revelarlas a los niños. Él, nuestro Señor Jesús, agradece a Dios en total, porque el primer caso para que la salvación pueda darse va a ser la humildad. Es decir, llegar a Dios con una total desesperanza en uno mismo, en nuestro propio mérito, en nuestras propias acciones, en nuestros propios recursos. No es por accidente que la primera bienaventuranza sea: bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, no es peculiar que la primera bienaventuranza del Señor sea esa, la humildad. El reino pertenece únicamente a los humildes. Estas cosas que hace el Señor Jesús y las dice se refieren al reino, en el cual se enfocó todo el ministerio de Cristo, porque Jesús hablaba reiteradas veces sobre lo que era el reino. Durante los 40 días entre su resurrección y su ascensión, Jesús estuvo hablándoles del reino de Dios, como dice Hechos 1:3. Sus enseñanzas sobre su calidad como Mesías, su señorío, su posición como Salvador y también sobre la salvación, la sumisión y el discipulado, todo esto, si uno lo puede sintetizar, es el reino de Dios. Todo se concentra ahí. El reino donde Él, Cristo, es soberano, donde su pueblo está morando por gracia mediante la fe y donde se realiza esta justa voluntad de Dios. Los sabios y los entendidos puede verse como una manera media sarcástica de referirse a los que son inteligentes, pero en su propia opinión, y que confían en la sabiduría humana, y que por confiar en esta sabiduría humana van a terminar menospreciando a Dios. El Señor no excluye en su reino a personas inteligentes, sino más bien a las que confían en su propia inteligencia. Son cosas muy distintas. Si no, es cosa de ver los ejemplos que tenemos en la Biblia. Pablo, el primero, un erudito brillante, culto. Él no abandonó su inteligencia cuando se convirtió en cristiano, pero sí dejó de confiar en su inteligencia para discernir así asuntos espirituales y divinos. No es la inteligencia propiamente dual el problema, sino el orgullo intelectual que conlleva esto. Esto va a dejar a los individuos fuera del reino de Dios. La inteligencia es un regalo de Dios.
Pero cuando se pervierte por el orgullo, esta inteligencia se convierte en una barrera para poder acercarnos más y más a Dios, porque la confianza va a estar puesta en el regalo, y no en quien da el regalo, va a estar puesta en el regalo, no en el dador. Porque el alto Jehová atiende al humilde, más al altivo de ojos mira de lejos, dice Salmos 138, versículo 6. En los sabios y los entendidos se incluyen personas tanto religiosas como no religiosas. Y en su amor a la sabiduría humana son más similares que diferentes a ellos. Ser religioso o no, el individuo orgulloso no se va a someter a la sabiduría y a la verdad de Dios, y por tanto él mismo se va a excluir del reino. La persona orgullosa que confía en la tradición, que confía en las buenas obras para complacer a Dios, va a estar muy lejos de Dios, como él, ateo, también está lejos de Dios. El medio que Dios usa para esconder estas cosas de las tales personas es la maldad que hay en los corazones orgullosos y no regenerados, que les va a impedir a las personas ver a Dios, ver la verdad de Dios y ver lo que Dios desea que ellos sepan y conozcan. Pablo declaró en 1 Corintios 2, versículos 9 y 10. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La verdad espiritual de Dios no se puede conocer de manera empírica, de manera objetiva, de manera intelectual, o simplemente algo que venga de fuente humana. No puede descubrirse externamente, sino que sí o sí debe recibirla por parte de Dios, porque Dios es el que revela su verdad. En algún momento escuché a alguien decir el corazón y no la cabeza es el hogar del Evangelio. Yo lo encontré muy bueno. El corazón y no la cabeza es el hogar del Evangelio. Ninguna especulación o ningún razonamiento humano puede descubrir o explicar la verdad salvadora de Dios, porque como Pablo va a continuar advirtiendo en el versículo 14 de Corintios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Ninguna cantidad de evidencia va a ser suficiente para convencer al incrédulo. Juan afirma de tales individuos que aunque Jesús, empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, Señor, ¿quién ha creído en nuestro dicho? Y el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane, dice Juan 12 del versículo 37 al 40. Aquellos que oyen la palabra de Dios y se niegan a recibirla van a estar sujetos a esta relación judicial divina que va a causar esta decisión. Así como los sabios y entendidos no se va a referir a la capacidad mental de la persona, sino a esta actitud espiritual orgullosa que uno va a tener frente al Evangelio, los niños no se refieren a una edad o a una capacidad física, sino a la actitud espiritual humilde que debemos tener todos nosotros. Un niño, ¿cuáles son las características de un niño? Un niño depende totalmente de otros, necesita que otros suplan sus necesidades, suplan lo que necesitan. No cuenta con capacidades, no cuenta con conocimiento, no cuenta con habilidades ni recursos para poder mantenerse. Un niño es totalmente dependiente. Y es a esos niños espirituales, los que reconocen su indefensión total en sí mismos, a quienes Dios ha decidido soberanamente revelar la verdad de su reino. Es a los pobres en espíritu, como leíamos en la bienaventuranza, que confiesan humildemente su dependencia que Dios les hace, y el camino de la salvación para ellos pueda ser más claro y comprensible. Y es peculiar esto, gente que en realidad no tiene estas capacidades por su indefensión, el Evangelio se les pueda presentar de forma clara, pero gente intelectual, orgullosa en sí mismos, no pueden comprender una verdad tan simple, de que Cristo vino al mundo a morir por los pecadores. Por el Espíritu Santo, reconocen que están espiritualmente vacíos. Por este Espíritu Santo reconocemos que estamos en bancarrota y abandonamos toda dependencia de nuestros propios recursos. Son los mendigos espirituales, inseguros, a los que Jesús se refiere en la primera bienaventuranza. Los absolutamente destituidos, que tienen vergüenza de levantar la cabeza mientras se extienden las manos pidiendo ayuda, mirando hacia el piso. Los niños son exactamente el tipo opuesto de personas, de los escribas, de los fariseos, de los rabinos, porque ellos creían que eran agradables a Dios. Son también exactamente lo contrario del imaginado cristiano ideal pregonado por muchos predicadores y escritores. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchos dicen
que al momento de predicar el cristiano ideal tiene que confiar en sí mismo, tiene que creer en sus capacidades, y si piensa algo, mentalizarlo para alcanzarlo, hermano, eso es muy contrario y errado a lo que es la Biblia. La dependencia de Dios no se ve ahí, no se ve. El contraste entre los sabios y entendidos y los niños no está entre el conocedor y el ignorante, no está entre el educado y el inculto, el brillante y el sencillo. Es un contraste entre aquellos que creen que pueden salvarse a sí mismos por sus acciones, por su sabiduría, por sus recursos, por sus logros humanos, y aquellos que saben que no pueden hacerlo. Se trata de una comparación entre quienes confían en sí mismos, a este lado, y los que confían en Dios, en este lado. Las personas que son famosas, muy educadas, ricas, poderosas, talentosas, millonarios, a menudo son difíciles de ser alcanzados para Cristo, simplemente porque estos logros humanos que ellos tienen fácilmente te llevan al orgullo. Esa es la razón. Estos logros humanos te pueden llevar a esta autosuficiencia, a esta autogratificación. Por eso Jesús va a continuar diciendo, sí, Padre, porque así te agradó. Porque Dios se agrada con el Evangelio de la gracia, porque esto le produce gloria al Señor, lo cual es el propósito supremo del universo, Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Como dijo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, de nuevo el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así dice el Señor. A Dios le gusta ayudar a los humildes y arrepentidos, porque saben que ellos son los indefensos, ellos son la indefensión. Que se agrada cuando estos humildes vienen a Él, acuden a Él pidiéndole ayuda. Por eso honra la gracia divina, y esto le da gloria a Dios. Por eso cuando nos arrodillamos no teniendo tanta seguridad si Cristo si es que el Señor va a responder mediante Cristo, nos arrodillamos con confianza de que el Señor nos está escuchando. Pablo les recordó a los creyentes en Corintio, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y el flaco del mundo escogió Dios para... Jesús se refirió a Nicodemo como maestro de Israel, sugiriendo que era tal vez uno de los rabinos más respetados de la nación. Se trataba de un estudiante del Antiguo Testamento y de los escritos tradicionales que tenía el judaísmo muy bueno. Sin embargo, a pesar de toda esa preparación y todo este conocimiento religioso, Nicodemo no podía entender la enseñanza que Jesús le estaba transmitiendo, de que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Incluso después de que Jesús se lo explicara, Nicodemo no comprendió. Y por eso tuvo que decirle al Señor Jesús, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12. Antes de que pudiera entender o recibir el Evangelio, Nicodemo iba a tener que recorrer todo el camino hacia atrás y comenzar como un bebé espiritual, poniendo a un lado el conocimiento que él tenía, poniendo a un lado sus logros humanos, el prestigio que él tenía como rabino, y llegando a Cristo sin mérito propio alguno. Versículo 27. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Estas palabras son un comentario que se está diciendo respecto al versículo 25, porque acá se está ampliando la verdad de que Dios ha decidido revelar su voluntad a los niños, a los espiritualmente humildes, a los espiritualmente desamparados, en vez de hacerlo con aquellos que son orgullosos y autosuficientes. Una invitación verdadera a la salvación debe considerar la revelación de Dios, porque ningún individuo, ni siquiera el más determinado, ni siquiera el más sincero, podría conocer el camino de Dios a menos que el Señor mismo ya se lo hubiera revelado, se lo hubiera dado a conocer, porque la senda de la salvación se expone únicamente a través de la revelación soberana de Dios. La primera verdad importante en este versículo tiene que ver con la deidad de Cristo. Jesús acá se va a a equiparar de modo inequívoco a lo que es la figura de Dios, llamándolo mi Padre, en una manera que los judíos nunca lo aplicaban, excepto para referirse a la paternidad colectiva de Israel con Dios.
Aquí se presenta una de las afirmaciones más claras que Jesús hizo en referencia a su deidad como Mesías, como Cristo, como enviado de Dios, que describe la relación íntima y absoluta, única, que existe entre el Padre y el Hijo, porque en esencia ellos son uno y son inseparables. No había dudas en las mentes de los oyentes cuando estaban escuchando a Jesús diciendo eso, que Jesús hacía una referencia a su deidad y trataba a Dios como su Padre. Esto era un reclamo de la deidad. Los judíos ya habían acusado a Jesús de hacerse igual a Dios, textualmente, sale en Juan 5:18, y trataban de matarlo por esta afirmación. Cuando en otra ocasión él declara, yo y el Padre uno somos, el gentío quiso matarlo a pedradas por blasfemia. Y Jesús, el Dios mismo, es el núcleo del Evangelio, que nos separa a nosotros de algunas sectas, que nosotros sí creemos en la deidad de Cristo. Muchos allá afuera no lo creen. Y dicen, no, Jesús fue un profeta, Jesús fue alguien que tuvo una vida bien buena, un moralista. Nosotros creemos que Jesús es Dios. ¿O no? Ninguna herejía corrompe tanto el Evangelio y lo despoja de su poder como la enseñanza de que Jesús es Dios. Al margen de su deidad no hay evangelio ni salvación. La segunda verdad de este versículo está explícita. Jesús en su deidad no solo tenía intimidad con su Padre, sino que había recibido todas las cosas de su Padre, toda autoridad, toda soberanía, toda verdad y todo poder de parte del Padre. En algún momento de la eternidad preexistente, el Padre le asigna todas estas cosas a Cristo para que Él tenga la potestad sobre ellas. Juan 5, del 21 al 24 se va a hablar de esto. Fue debido a que toda potestad se le había concedido en el cielo y en la tierra, como decía el versículo 25, que Jesús tenía el derecho de enviar a sus seguidores a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como sale en Mateo 28, del 18 y 19. El propósito de los milagros de Jesús fue demostrar su autoridad sobre los trastornos, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre la muerte y sobre el pecado. Él tenía autoridad para perdonar los pecados, para salvar del juicio divino, para controlar de forma soberana todo en la tierra, y no solo en la tierra, sino también en el cielo. Todas las cosas en el universo y que pertenecen al universo están bajo la soberanía divina de Cristo. Su poder mostrado durante su ministerio terrenal fue un anticipo de la muestra completa de lo que va a ser el milenio venidero, que Jesús va a reinar sobre nosotros, en la tierra. La tercera verdad de este versículo es que nadie conoce al Hijo sino el Padre. El hombre no tiene en sí mismo forma alguna de descubrir cómo es Dios, porque su mente finita, como decíamos en un comienzo, no puede captar la naturaleza infinita que tiene Dios. Jesús dice que debido a que Él es Hijo de Dios, también tiene esta naturaleza divina. Y solo el Padre, que es divino, lo puede conocer de manera plena. Lo siguiente es igualmente cierto. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. La verdad divina solo puede percibirse divinamente e impartirse por parte de Dios, como dice 1 Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 16. Porque la filosofía, la religión, son herramientas totalmente incapaces de razonar a Dios o su verdad, porque pertenecen a un orden finito, pertenecen a un orden humano y pertenecen a un orden inferior. Las ideas y los conceptos son terrenales y totalmente imperfectos para producir verdad o una guía espiritual que nos pueda llevar a Dios. Porque Dios debe incursionar por medio de las tinieblas en el vacío del entendimiento humano para mostrarse antes de que el hombre pueda conocerlo. Lo que Jesús enseña aquí acerca de la revelación que Dios hace de Él mismo es a la vez sencillo, pero en su sencillez tiene una profundidad tremenda. Esa es la palabra de Dios. Es la persona que hace a un lado toda sabiduría, todo conocimiento humano, y que se vuelve como un niño iletrado, como un niño indefenso. A él escoge Dios para revelarse. Como dice Juan 1:18, a nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le declaró. Únicamente la persona vaciada de la sabiduría humana puede ser llena de la verdad divina. No podemos ser llenos de la verdad divina si estamos llenos de la sabiduría humana. Martín Lutero hace una declaración muy buena. Aquí la base se desploma de todo mérito, de todos los poderes y capacidades de la razón o del libre albedrío con que los hombres sueñan. Y nada de eso cuenta delante de Dios. Cristo es quien debe hacer y debe dar todo. Repito lo último, Cristo es quien debe hacer y debe dar todo.
Expliquemos este venid a mí. 28. Así como la parte del ser humano en la salvación, porque tenemos parte, y es llegar de manera humilde, no solo tenemos que llegar a Cristo de manera humilde, sino que tenemos que llegar con fe. A pesar de que mentes finitas no pueden comprender por completo la verdad completa de Dios, la gracia divina y la fe humana son inseparables para llegar a la salvación, para ser salvos. Dios provee salvación de modo soberano, que incluye el hecho de que el hombre debe entregarse por entero en compromiso al Señor Jesucristo, antes de que se vuelva efectivo. Vendrá a mí, e inmediatamente añade, y el que a mí viene no le echo fuera. La salvación no viene a través de un credo, no viene a través de una iglesia, no viene a través de un ritual, de un pastor, de un sacerdote, de cualquier otro de tales medios humanos, no, sino que viene a través de Cristo. Y Cristo dijo, venid a mí. Venir es querer hasta el punto de someterse al señorío de Cristo. Por eso Jesús declaró, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Venir y creer son paralelos, al igual que lo son tener hambre y tener sed. Venir a Cristo es creer en Él, lo cual va a resultar en no volver a tener hambre y no volver a tener sed. Otros sinónimos bíblicos para creer en Cristo incluyen confesarlo, recibirlo, comerlo, beberlo, oírle. Pedro manifestó en Hechos 10:43 a Jesús, dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Y el Señor mismo expresó en Juan 3, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo podemos decir de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigamos. A continuación, venid a mí, ¿cómo sigue? Todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Todos los que estáis va a indicar una condición ya existente. Aquellos a quienes Jesús invita, a sí mismos son los que ya están trabajados y cargados. No dice los que en algún momento van a estar trabajados, no, ya estamos trabajados y cargados. Aunque este aspecto de la invitación de Jesús se menciona después de la fe, después de venir a mí, cronológicamente le precede, refiriéndose al arrepentimiento que lleva a Cristo al humilde, que lo busca para salvación. Estar trabajados conlleva la idea de afanarse hasta el punto de un agotamiento total. Trabajados se refiere en sentido figurado a un trabajo arduo de agradar a Dios y de conocer el camino de la salvación. Jesús llama a que acudan a Él todos los que están agotados por tratar en sus propios recursos de encontrar y agradar a Dios. Invita a la persona que está cansada de su búsqueda vana de la verdad por medio de la sabiduría humana, de quien está agotado por tratar de ganarse la salvación y que ha perdido la esperanza de lograr por sus propios esfuerzos la norma de justicia divina. A ese invitamos a Jesús. Cargados, por su parte, indica que en algún momento en el pasado se ha depositado una gran carga sobre esta persona trabajada. Mientras que trabajados se refiere al agotamiento externo, en una búsqueda de la verdad divina por medio de la sabiduría humana, cargados va a sugerir las cargas externas causadas por estos esfuerzos inútiles para hacer obras de justicia. Como dice Isaías, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Las enseñanzas rabínicas en la época de Jesús se habían envuelto, se habían convertido en cosas tan enormes, tan demandantes y absorbentes, que prescribían normas, prescribían fórmulas también, para prácticamente toda la actividad humana. Toda actividad humana tenía un tinte del judaísmo. Incluso era casi imposible aprender todas las tradiciones, y también era imposible cumplir con todas ellas. Jesús habló de las cargas pesadas de la tradición religiosa que los escribas y fariseos ponían a hombros de las personas, en Mateo 23:4. A pesar de que el término mismo no usa en el texto, Jesús está haciendo un llamado al arrepentimiento, aunque no salga del suelo. Está haciendo un llamado a volverse de la vida egoísta y centrar en las obras, a cambiar, y hacer un giro de 180 grados y poder venir a Él. Los que están trabajados y cargados se desesperan en su capacidad propia de agradar a Dios. Llegan al final de sus propios recursos y se vuelven a Cristo. La desesperación es parte verdadera de la salvación, porque una persona no viene a Cristo mientras conserve su confianza en sí misma.
Arrepentirse es hacer un viraje, como dijimos, y como se suele decir, de 180 grados, de la carga de la vida antigua hacia el sosiego de la nueva vida. El arrepentimiento fue el tema de la predicación de Juan el Bautista que se da en el capítulo 3 de Mateo, versículo 2. Y este es el punto de partida que Jesús va a tener en Mateo capítulo 4. También Pedro lo dirá en Hechos. Pablo lo va a continuar en el capítulo 17 de Hechos. La persona que con humildad recibe la revelación que Dios hace de sí mismo y de su camino de salvación, que se vuelve de esta carga insoportable de su pecado y de sus propios esfuerzos, y que viene a Cristo con las manos vacías, es la única persona que Dios va a salvar. Porque hallar descanso significa refrescarse, significa revivir, como del trabajo o de un largo viaje. Tantas veces, hermanos, hemos tenido un viaje de más de 5 o 10 horas y llegamos cansados a la casa. Y cuando nos sacamos esta mochila, esta maleta, revivimos. Es una experiencia muy bonita y a mí me pasa de forma común. Viajo a Chillán de forma recurrente y 5 horas, la última vez el pastor me fue a esperar al terminal, llegamos, estoy en casa, un respiro. Jesús promete este descanso. Jesús promete este descanso espiritual a todos los que vienen a Él con este arrepentimiento y con esta fe humilde. El escritor de Hebreos, en el capítulo 3, advierte a quienes tienen una fe poco sincera en Cristo, pero que en realidad nunca confiaron en Él. Y dice el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, porque reconocer, hermanos, de modo intelectual la deidad y el señorío de Cristo es algo peligroso. Es algo peligroso porque podemos vivir confiando en que somos cristianos, en que creemos, pero en realidad no creemos. En realidad nunca nos arrepentimos. Y esto va a hacer que no lleguemos a la fe verdadera. Y esto va a darle a la persona una falsa esperanza de que sí le pertenece a Cristo cuando en realidad no lo hace. En la época de la iglesia primitiva, muchos judíos fueron atraídos por el Evangelio y externamente se identificaban con la iglesia, pero por temor a ser expulsados de las sinagogas, de los grupos a los que pertenecían, y separados de esta oración y de las ceremonias del judaísmo, algunos no recibieron de veras, de verdad, a Cristo como Salvador, a Cristo como el Señor que salva. Y en parte fueron hacia Él, pero se detuvieron antes de este compromiso total con Cristo. Y muchas veces pasa, hay gente que está llegando a la iglesia y que ya dio el primer paso, pero después dice, no, mejor no, la vida es mejor. Salgo ese paso. Juan expresa en Juan 6, versículo 66. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. En consecuencia, no entrarían en el reposo de Dios, es decir, no iban a entrar a esta salvación, porque aún poseían un corazón malo de incredulidad, como el que leímos en Hebreos. Así como a esos israelitas que se rebelaron contra Moisés en el desierto se les negó la entrada a la tierra prometida, a causa de la incredulidad, como hablábamos en la mañana, así también por la misma razón se les niega la entrada a este descanso del reino de la salvación de Dios a los que no confían plenamente en Cristo. ¿Cómo alguien va a ser salvo si no confía plenamente en el Salvador? Es una incoherencia. Versículo 19. Temamos, pues, que quedando aún en la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no le aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Empero entramos en el reposo de los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las horas desde el principio del mundo. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3. Entrar al reposo de Dios es dejar de hacer todo esfuerzo humano de ayuda propia para intentar ganar la salvación, porque no es algo que dependa de nosotros. El reposo se describe como esta libertad de lo que agota, una libertad de lo que perturba. Vemos otra vez el paralelo espiritual entre esta entrega de libertad que hace Dios a sus hijos a fin de alejarlos de las preocupaciones y cargas que roban la paz y la alegría del creyente. El reposo también puede verse como algo que es fijo y es estable. De igual modo, estar en el reposo de Dios es tener esta maravillosa seguridad de que nuestro destino eterno ya está asegurado y está asegurado en la figura de Cristo, de nuestro Señor y Salvador. Significa ser libre de estas inseguridades, ser libre de correr de filosofía en filosofía, de religión en religión, de gurú en gurú, de felicidad, esperando en algún modo descubrir esta verdad. No tenemos que recorrer
estos medios humanos para llegar a una verdad que le pertenece a Cristo, llegar a la vida eterna. El reposo se define como estar seguros y confiados. Cuando entramos al reposo de Dios, se nos va a conceder esta seguridad que se describe en Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por último, se describe el reposo como recostarse, como descansar y como depender de esta persona. En este caso, depender de Dios. Como hijos de Dios debemos depender con total seguridad que nuestro Padre Celestial, Filipenses 4:19, suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y con esto terminamos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La salvación, hermanos, implica sumisión, porque es imposible para Cristo ejercer señorío sobre aquellos que se niegan a obedecer a Cristo. No se puede. De ahí que la invitación de Jesús incluye el llamado a la sumisión. ¿Y cómo lo va a simbolizar? Por medio de un yugo. El yugo estaba hecho de madera que era tallada a mano y se ajustaba al cuello y al lomo del animal particular que debía ser usado a fin de que se evitara todo roce. Por obvias razones, el término se iba a utilizar ampliamente en el mundo antiguo como una metáfora para lo que era la sumisión. El yugo era parte del arnés que se utilizaba para jalar una carreta, un arado o una viga de molino, y era el medio por el cual el dueño del animal lo iba a mantener bajo control y lo guiaba para que este trabajo que tenía que hacer el animal fuera un trabajo útil. A menudo se hablaba de que un estudiante estaba bajo el yugo de su maestro. En algún momento he escuchado esa expresión en la universidad. Ese es el significado que Jesús parece haber tenido aquí en mente, porque agrega, aprended de mí. Aprender se relaciona íntimamente con la palabra discípulo, con la palabra aprendiz, y refuerza la verdad de que los discípulos de Cristo son aprendices sumisos, que están ligados a la voluntad de Dios. Estos se someten al señorío de Cristo por muchas razones, pero las más importantes se encuentra el permitir que Dios nos pueda hablar, nos pueda enseñar, nos pueda formar y nos pueda guiar a través de su palabra. Un yugo simboliza obediencia, y la obediencia cristiana incluye poder aprender de Cristo. El poder de la salvación es totalmente por gracia, nada de obras. Un incrédulo no tiene ni el entendimiento ni la capacidad de salvarse a sí mismo, así como un bebé no tiene el entendimiento ni la capacidad para cuidarse solo. Pero aunque las buenas obras no producen salvación, la salvación sí produce buenas obras. En realidad los creyentes, como dice Efesios, somos criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Pero debido a que Jesús es manso y humilde de corazón, otorga descanso, no cansancio, a las almas de aquellos que le someten, se someten a Cristo y hacen la obra que Cristo quiere que nosotros hagamos. Su yugo es fácil y ligera su carga. Su carga no es como la del faraón, quien cruelmente oprimió a los hijos de Israel, o como la de los escribas y los fariseos, que cargaban a los judíos de la época con un penoso legalismo. Cristo nunca, jamás nos va a oprimir y nos va a dar una carga demasiado pesada de llevar. Su yugo no tiene que ver con las exigencias de las obras de la ley, ni mucho menos con la tradición humana. El esfuerzo de obediencia del cristiano a Cristo, a nosotros, nos va a producir gozo y felicidad. Como decía mi hermano Héctor en la oración, que Oliver pueda encontrarle este amor a servir. Muchos ven el servir como algo negativo, pero cuando hablamos de servir en la iglesia, nos da paz, nos relaja, nos da tranquilidad. Así lo explica Juan, en 1 de Juan 5:3, donde tenemos que llegar en las predicaciones expositivas, al capítulo 5. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y esta es la parte importante. Y sus mandamientos no son penosos. La sumisión a Cristo produce la más grande liberación que una persona puede experimentar. Es una realidad única y perfecta de liberación verdadera que puede experimentar. Es la única liberación que el humano puede tener, porque solo a través de Cristo alguien se libera para convertirse en lo que Dios pretendió que esa persona fuera. Hermanos, cuando hablamos del trabajo y la carga, si bien el contexto habla de lo espiritual, yo sé que muchos de nosotros estamos cansados.
muchos hemos llegado cansados y vamos a terminar la semana con cansancio y quizás muchos quieren llegar a su casa, arreglar lo último y dormir. Cuando yo llego de la universidad cansado, a veces tengo que estudiar y me duermo a las 3 de la mañana reventado. Hay hermanos como mi hermano Claudio que volvió a trabajar, el hermano Alejandro que también está trabajando, que derrotados a sus casas a descansar. Pero tenemos que entender que el que da el verdadero descanso y el descanso eterno que nos libra de todo esto es Cristo, porque su descanso produce paz, produce tranquilidad en la vida del cristiano. Puestos de pie, vamos a orar. Padre nuestro, amado Señor, Salvador, te damos gracias por el día que nos has dado y que nos has concedido, especialmente porque es tu día y nosotros lo podemos guardar para ti. Padre, te damos gracias porque tú nos dejas tu palabra para poder meditar en ella. Gracias porque tenemos este mensaje tuyo, Señor, que puede ir guiando a nuestra vida como los alumnos y discípulos tuyos que somos, Padre amado. Ayúdanos a tener esta sumisión a ti. Ayúdanos a poder vivir conforme a tu voluntad para poder atender con un oído atento, Señor, a tu palabra y así poder vivir conforme a tu voluntad perfecta, que es lo que queremos, Padre amado. Ayúdanos a orar los unos por los otros, a amarnos, Señor, pero por sobre todo, a entrar en este descanso que tú tienes para tus hijos. Ayúdanos a llegar con este mensaje del Evangelio que tú también predicaste cuando estuviste acá, Padre amado, y es la misión que tú nos has dejado a todos nosotros. Te pido, Padre amado, que puedas hacer con las actividades y pruebas que tengamos en la semana, para que tengamos esta visión en lo alto. Nuestra visión y nuestro punto de mira sea solo tú. Y tenemos que hacer todo lo que nuestras actividades como si fueran para ti, Padre amado, sabiendo que el descanso que nos das tú, la tranquilidad y la paz que nos das tú, es perfecto. Y muchas veces el mundo no lo entiende. Ayúdanos, Señor. Lo dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén.